Hola amigos de Jardín, yo soy Flor y hoy les quiero hablar de dos cosas que parecen parecidas, pero no son iguales. Y es la historia y el cuento. Cuando contamos un cuento o cuando escuchamos un cuento, tenemos que saber que lo que nos están contando nunca pasó ni puede pasar o es algo inventado. Por ejemplo, yo puedo contar algo que tenga elementos de la vida normal. Por ejemplo, puedo decir, yo fui o hay dos amigas que se compartieron un helado y después se tomaron un tren y se fueron a pasear en tren. ¿Puede pasar en la vida real eso? Sí, pero si yo lo inventé con mi cabeza, no es algo real. No pasó de verdad. Y si no pasó de verdad, es un cuento. Por ejemplo, este que tengo acá, La liebre y el león, que leyó Jenny con Nemo y su papá, es un cuento. Porque yo les voy a preguntar algo. ¿La liebre y el león pueden hablar entre ellos? Yo creo que no. Los animales no pueden hablar. Entonces, o no pueden hablar así como hablamos los seres humanos. Se comunican, pero de una manera diferente. No pueden hablar así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Flor? No, no. Nunca les va a hablar un animal, creo. Cuando hay personajes y cuando suceden cosas que no son de la vida real, son un cuento. Ahora, ¿qué es una historia entonces? Una historia es cuando contamos algo que realmente pasó en algún momento. En un día, una hora y un momento determinado. Por ejemplo, cuando yo les conté el 25 de mayo lo que pasó en el Cabildo acá en Buenos Aires. Eso es historia, es algo que pasó de verdad, que hay gente real que lo vivió, que lo contó y se escribió en algún lugar para que quede guardado. Otra cosa, una historia puede ser algo que te cuente alguien, no saben lo que me pasó, y te cuenta que fue, que vino, que hizo esto, que hizo lo otro. Eso que te está contando no es un cuento, es una historia, porque pasó de verdad. Y hay una historia que es la más importante de todas las historias de nuestra vida, por lo menos, y de todos los seres humanos, que es la historia de la Biblia. En la Biblia, esta es para niños, pero acá tengo mi Biblia, en la Biblia, que es la palabra de Dios, todo lo que se cuenta es verdad, pasó de verdad. Aunque haya elementos que son raros, como por ejemplo que aparezcan ángeles y demás, nosotros los llamamos milagros o hechos espirituales, pero sin embargo siguen siendo historia y son verdad. No nos mezclemos en nuestra cabeza que es un cuento y que es una historia. Las cosas que nos cuenta la Biblia no son cuentos que alguien inventó en su cabeza. Son cosas que pasaron de verdad y que o Dios las reveló o las escribió alguien para que nosotros, después de muchísimos años, las podamos leer y aprender. Entonces, rapidito. Un cuento es algo que nunca pasó y que se inventó para que nosotros lo disfrutemos. Y una historia puede ser de la Biblia, que es una historia que pasó y que está relatada acá para que nosotros nos llenemos de fe y que podamos aprender la palabra de Dios, o puede ser una historia de la vida normal, no de la Biblia. Puede ser una historia de algo que haya pasado en el país o de algo que le haya pasado a alguien. O por ejemplo, hay muchos libros que relatan la vida de personas, esas llaman biografías. Entonces, esas son historias de verdad. Si yo leo un libro de algún prócer argentino o de algún personaje de la historia que cuenta, no sé, que vivía en tal lado, que sus papás y su mamá se llamaban así, así, eso es historia real, eso pasó, es la vida de alguien o es algo que le pasó a alguien real. En cambio, los cuentos arrancan y terminan en el colorín colorado. Los personajes de los cuentos, los que son fantásticos, por ejemplo, los lobos que quieren comer niños, los leones malos o los conejitos que hablan, todos esos personajes quedan en los cuentos, no salen de ahí porque están inventados. Y cuando la mamá dice o el papá dice colorín colorado, este cuento se ha terminado, tenemos que saber que no van a aparecer por nuestra ventana porque no son reales, son inventados. Están hechos con la imaginación y están buenísimos para que podamos disfrutarlos y podamos leer y divertirnos y matarnos de risa un rato. Pero tienen que saber esto. Historia es cuando pasó de verdad y cuento es cuando algo se inventó. ¿Está bien?
Bueno, espero que les haya gustado esta clase, que hayan aprendido la diferencia entre historia y cuento. Y cualquier otra consulta que tengan, ahí tienen a sus papás para que puedan despejarle todas sus dudas. Chau, chau, nos vemos. Adiós, adiós, hasta luego.